Tengo que decir que Javier y yo, en las últimas semanas, hemos tenido un nuevo miembro en la familia. Se llama María. María ha desayunado, comido y cenado con nosotros. Javier y yo hemos paseado por Tarrasa, Barcelona y otras ciudades con María. Hemos viajado en avión, hemos conducido en coche con María. Hasta hemos visto la tele por la noche con María. E incluso el debate de la otra noche, aquel famoso debate político, con María. Y es que cuando se tiene que predicar o dar una charla o una conferencia, uno está como más abierto y con los 5 sentidos y más alerta para recoger toda aquella información que puede ser útil y que ayuda a completar el tema que uno está preparando. Tengo que decir que evidentemente el debate del otro día no me ayudó mucho, pero bueno. Y en esta actitud de aprender, y agradeceré que, estas dos, espero que podáis verlas bien, en esta actitud de aprender y recoger todo aquello que uno va viendo y descubriendo a lo largo de este tiempo de preparación, yo he visto estas dos imágenes. Una, la de la izquierda, es el póster que anuncia un concurso de belenes. Hice la foto porque me pareció curioso ver a José, no sé si alguna vez se ha visto a José, al propio José cogiendo a su bebé, a su niño, a Jesús, y María descansando. María estaba cansada, tal vez después del parto o después de las muchas tareas domésticas, lo que sea, pero María descansando, es algo inusual. Y la otra foto la tomamos el otro día Javier y yo en Barcelona, porque el día 8, que era el día de la Concepción, no sé, ¿en más es esto? No estoy muy puesta yo en festividades. Nos pareció muy curioso ver en Barcelona, creo que en 26 o 27 años que vivimos aquí en Cataluña es la primera vez que vemos un acto religioso en medio de las Ramblas. Y Javier, cógeme la foto, por favor, que tengo que usarla para el sermón del domingo. Son dos imágenes de aquello de que estás con los ojos abiertos para ver qué pillas. Y es que estamos acostumbrados a ver imágenes pictóricas sobre María. Gracias. En las que aparece María entre nubes, rodeada de ángeles y estrellas, vestida de azul celeste, con un velo impoluto sobre su cabeza, emanando piedad, pero con un rostro apagado, lánguido, triste y sombrío muchas veces. Nos han pintado a María reclinada cuando recibía el mensaje del ángel, reclinada o apoyada o de rodillas sobre un pequeño refectorio, leyendo, meditando y dándonos la idea, transmitiéndonos la idea del hecho de lo devota, de lo espiritual, de la devoción espiritual que tenía María. Pero quiero imaginarme otra María. Quiero invitaros en esta mañana a imaginar a María de otras muchas maneras. Quiero imaginarme a María de un parecer menos vistoso. Un aspecto que usa una ropa ordinaria y que intentando mantener su velo sobre su cabeza o aquello que ellas tuvieran en aquel momento, María se remanga para dedicarse a las tareas más duras de la casa. Quiero imaginar a María sorprendida recibiendo un extraño mensaje, difícil de creer, pero que irradia alegría y seguridad en su rostro. Una María que expresa una maternal preocupación por su hijo perdido y que termina en reprimenda cuando aparece después de 3 días. Y sin embargo, esta misma María, al cabo de los años, le pide a su propio hijo Jesús que actúe y muestre su identidad y su autoridad durante una boda. Esta es la María que yo me quiero imaginar rondando los 50 años y aun habiendo recibido algún desplante público por su propio hijo, que no debió de ser agradable, pero es capaz de acompañar a Jesús en su último viaje a Jerusalén y le sigue hasta la cruz. Y como madre sufrida contempla con dolor todo el horror de la muerte de su propio hijo. La información que tenemos sobre María procede básicamente de los 4 evangelios. Ni Pedro, ni Santiago, ni Judas nos hablan de ella. Y en todo caso, Pablo hace un pequeño comentario sobre María indirectamente en el libro de Gálatas, en el capítulo 4.
De los 152 versículos en el Nuevo Testamento que hablan de María, unos 90 proceden del Evangelio de Lucas, que también la menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. En general, María es mencionada en los Evangelios únicamente desde la perspectiva de su maternidad y en relación con Jesús como madre. Después del relato de Nazaret, se nombra a María algo más de 15 veces desde el nacimiento de Jesús hasta su crucifixión y posterior resurrección. Tras la ascensión de su hijo, María estuvo con los apóstoles en el aposento alto y a partir de aquí ya no se la vuelve a mencionar más en las Escrituras. Sabemos que María estaba desposada con José y al igual que él eran de la tribu de Judá y descendientes de David. Por lo tanto, María era de linaje real y sin embargo ella y su familia eran de condición humilde y sencilla. Algunos comentaristas dicen que era una familia pobre, realmente pobre. De ahí algunas de sus expresiones en la oración que ella recitó. María residía en Nazaret, una aldea de no más de 2.000 habitantes en la región de Galilea. Y es en este lugar en el que se le aparece el ángel Gabriel y le dice que ha alcanzado el favor divino para ser la madre del Salvador, del Mesías esperado, del Hijo del Altísimo. Después de tan sorprendente noticia, la reacción de María es increíble para una niña de entre 12 y 14 años. María aceptó la propuesta del ángel. María afirmó con toda humildad: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». María expresó alegría, demostró disposición y obedeció, aun sabiendo que no sería comprendida entre su familia y que recibiría reproches y críticas de la gente del pueblo. Podríamos pensar qué increíble mujer y qué valiente fue creyendo el mensaje del ángel, qué increíble fue aceptando ser la madre de Jesús. Y a pesar de esta resuelta determinación, por la que además se la va a llamar bienaventurada, se menciona varias veces en Lucas que María no entendía a Jesús, ni lo que hacía, ni lo que ocurría alrededor de su hijo, pero ella lo guardaba todo, meditaba sobre todo ello. A María se le escapaba algo había que ella no entendía. No terminaba de comprender por qué unos pastores se acercaban hasta Belén para adorar a su bebé recién nacido. No entendía por qué unos sabios venían de tan lejos y le traían regalos. ¿Por qué al llevar a su pequeño al templo para ser presentado, como era la tradición, una profetisa y un hombre ya ancianos, los dos, hablan cosas incomprensibles acerca de su hijo? ¿Por qué su pequeño de 12 años era capaz de hablar y dialogar con doctores de la ley? Y es que ella era la madre del Hijo de Dios. Esta es para mí una primera imagen de una María real, que trastoca cualquier otra imagen idílica y de ensoñación que podamos tener sobre ella o que a veces se nos haya creado. Estas conductas de María me hacen pensar en la humanidad de la Madre de Jesús. Una niña que, a pesar de todos sus temores e incertidumbres, María estaba dispuesta a obedecer a Dios y aceptar su voluntad, porque ella creía en Él y porque quería creer en Él, porque creía en Él y quería creer en Él. Aunque pudiera ser consciente de las consecuencias que esto le supondría, ella quería creer en Él. Tal vez podemos vernos reflejados en la reacción de María. Muchas veces respondemos como ella, con ingenuidad o incredulidad, con miedo o con temor, con dudas y preguntas,
ante cualquier situación que afecta nuestra vida o la de aquellos cercanos a nosotros y que no entendemos. No entendemos qué está pasando. Tomamos decisiones, damos pasos de fe y a veces no entendemos por qué las cosas cambian o se tuercen y enseguida nos preguntamos, pero si yo lo he hecho de buena voluntad, yo he querido honrar al Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué ocurre esto si yo he querido hacer y creer en Dios? Y Dios muestra su gracia. Es reconfortable saber que Dios conoce nuestros temores, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Él nos entiende, Él los entiende, pero sobre todo los transforma en bendición y los reorienta para el logro de promesas increíbles. Leemos en 1 de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Hace una semana, haciendo un devocional, releí esto y es como un nuevo descubrimiento. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. El ángel le decía a María, nada hay imposible para Dios. Esta es una de las promesas que debería darnos esperanza y calma y calmar nuestros mayores temores y angustias. Es una promesa que debería ayudarnos a descansar en Dios y a confiar en Él, como lo hizo María. Durante la última velada de oración que tuvimos, yo creo que fue ya antes del verano, estuvimos orando por cosas imposibles y cosas difíciles. Quiero pediros que paremos por un momento. Voy a parar yo de hablar. Y vamos a tomar un tiempo, unos segundos en silencio. Y quiero sugeriros y pediros que penséis en un tema que para vosotros ahora mismo es imposible. Algo que pensáis que no puede ser, jamás podría ser. Pero quiero invitaros, vamos a tener este tiempo para orar, para pensar por unos segundos ese tema imposible de nuestras vidas o de alguien cercano a nosotros y que se lo queremos presentar al Señor, por fe, con esa esperanza y confianza de que el Señor obrará, porque para Él nada hay imposible. Y siguiendo con esta valentía y audacia de María, creyendo y queriendo creer, la vemos en los siguientes versículos a la Anunciación viajando a Judá para visitar a su anciana pariente Isabel, que estaba embarazada de 6 meses, como hemos oído hoy varias veces, tanto al encender las velas como en el tiempo de la alabanza. Visitó a su parienta Isabel, un viaje de 160 kilómetros de 5 días, sorteando todo peligro en los caminos. Y la verdad es que yo me preguntaba, ¿cómo es posible que dejaran ir a una niña sola por aquella época y en aquella zona? ¿Iría sola? ¿La acompañaría José? ¿Iría con algún otro pariente? Bueno, son de esas preguntas que te haces y que de momento en la Biblia no hay una respuesta, pero demuestran que ella fue muy valiente al hacerlo. Y dice así el texto, llegada a su destino, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel, y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, María, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Me puedo imaginar la escena del encuentro de estas dos mujeres. La noticia realmente era para dar saltos, para darse abrazos, para dar gritos de alegría. 2 mujeres embarazadas de forma milagrosa y humanamente imposible. Una estaba casada, pero era estéril y viejecita, y ya era una anciana. Y la otra era virgen y soltera. 2 hechos realmente humanamente imposibles. Un saludo judío de la época incluía abundantes bendiciones y anhelos profundos de paz de Dios.
Y si hacía tiempo que no se veían entre las dos, la alegría podía ser todavía mayor. Yo me imagino la escena y si yo fuera María o Elizabeth, yo haría «María, ¿cómo estás? ¡Qué guapa te veo! ¡Tanto tiempo!». Y si yo fuera Elizabeth, no, al revés, lo he dicho al revés, ¿verdad? Si yo fuera María diría «Elizabeth, ¿cómo estás? ¡Qué bien te queda el embarazo! Estás muy bien, estás muy guapa». Y si fuera al revés, si fuera Elizabeth, diría «María, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo, cómo me alegro». Quiero decir que estaría exultante. Dice el texto de Lucas que solo al saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó de gozo. Algunos comentaristas de este pasaje lo expresan como un encuentro y manifestación especial intrauterina. Una comunicación suprasensorial entre Jesús y Juan. Suena a cuarto milenio o algo así esto. Pero bueno, lo he leído, ¿eh? Está en uno de estos comentarios bíblicos que uno se lee para prepararse el sermón. Las madres estaban muy contentas y los niños y los bebés todavía debían estarlo más. Y algunos han visto esta escena de esta forma. Yo creo que eran los efectos especiales del cine del siglo XIV o por ahí. ¿Podéis verlo? ¿Se ve bien? Las dos saludándose y con sus bebés ahí. Gracias, equipo técnico. Bueno, que podemos imaginar este encuentro realmente pues dichoso, alegre, las madres gestantes por primera vez, debido a una intervención especial del Altísimo. Podemos imaginarnos sus cantos de alabanza, acciones de gracias, bendiciones. Debió de ser realmente un tiempo especial de ternura y encanto. Dice el texto bíblico que María y Elizabeth pasaron 3 meses juntas, tendrían muchas cosas que contarse, desde luego, hasta que María se volvió a Nazaret. Y si seguimos imaginando, pues podemos pensar eso, las conversaciones que debieron de tener entre ellas, compartiendo alegrías, cultivar su amistad, cultivar la relación familiar, contando sus secretillos, entre quienes además les unía algo muy especial dentro del plan de la salvación de Dios. Y yo me imagino que entre todas estas conversaciones, de oraciones, de contarse cómo se sentían la una a la otra, seguro que algo de embarazos y pataditas y síntomas de maternidad podrían también contarse la una a la otra. Y es en este contexto de saludos alegres y festivos en el que María pronunció lo que conocemos como el Magnificat. Y le he pedido a la guapa Jemima que nos lo lea de nuevo, recordándonos este canto de María. Entonces María dijo: «Alabo al Señor con todo mi corazón. Me alegro muchísimo en Dios, mi Salvador, porque Él tomó en cuenta a su humilde sierva. De ahora en adelante todo el mundo dirá que Dios me ha bendecido, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es santo. Dios nunca ha dejado de mostrar su compasión a quienes lo respetan. Con su gran poder ha hecho obras grandiosas. Dispersó a los orgullosos que se creen mucho. Dios humilló a los gobernantes y colocó en lugar de honor a los humildes. Les dio comida a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Vino a ayudar a su siervo Israel. No olvidó su promesa de mostrarnos compasión, tal como se lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus hijos para siempre». Gracias. El nombre de esta bella oración está tomado de la primera frase en latín que dice Magnificat anima mea Dominum. El vocablo Magnificat significa engrandecer, ensalzar, apreciar sobremanera a quien quiere, sabe y puede hacer cosas grandes y buenas cosas. Quisiera ahora hacer un pequeño análisis de este texto del Magnificat. Lo han dicho análisis, pero bueno, es hacer un pequeño repaso a lo que podría significar o el contenido que tiene este texto.
Y decir que aunque expresado en un contexto embarazoso, que no difícil y complicado, sino porque las señoras estaban embarazadas, no se puede decir que sea un himno de alabanza por un nacimiento o por una concepción extraordinaria, ya que exalta los grandes cambios realizados por Dios en los acontecimientos históricos y en las situaciones humanas, sin aludir, como podría esperarse, a la experiencia de la maternidad o del embarazo o del parto. En conjunto se dice sobre el Magnificat que tiene sus referencias en los Salmos. Parece un salmo de alabanza semejante a otros salmos del Antiguo Testamento y quizá el más afín al Magnificat sería el Salmo 136 que dice: «Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia». También se aprecia una semejanza, una similitud al cántico de Ana, la madre de Samuel, y en 1 Samuel 2 ella oraba de esta manera. Y Ana oró y dijo: «Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación». María expresa en esta oración las grandes acciones y obras realizadas por Dios. Tenemos la acción divina a favor de María, la acción divina a favor de los pobres para consolar a los humildes e intimidar a todos los encumbrados de este mundo, y la acción divina a favor de Israel para mostrar el favor del Señor a ella y a todo Israel. Los primeros versículos hacen, como digo, referencia a las experiencias vividas por María y los restantes, a la acción de Dios. Probablemente una acción pasada en favor del pueblo de Israel y que está indicando su actuación futura. Todo lo ocurrido alrededor de los anuncios de Juan el Bautista y de Jesús, María los interpreta como el cumplimiento de algunas de las antiguas promesas hechas a Israel y verificadas y cumplidas en el Mesías, su Hijo. El Magnificat estaría entre el tiempo de la espera del Antiguo Testamento y el tiempo de la realización en el Nuevo Testamento. Se trataría, por tanto, de una síntesis de la historia que sirve de prólogo al propio Evangelio. Algunas interpretaciones invitan a descubrir el sentido y el significado revolucionario del Magnificat. En el mejor de los sentidos, como es en el caso de la llamada teología de la liberación, que apela a Dios como aquel que echa por tierra las categorías sociales. En este caso, el Magnificat atestigua la alegría de los pobres, que como María espera en la confianza y en la acción de Dios. El comentarista bíblico Barclay habla de una triple revolución. Ha dispersado a los arrogantes con todos sus proyectos. Esta sería la revolución moral. El Evangelio es la muerte del orgullo, porque si uno coloca su vida al lado de la de Cristo, se le hace añicos los últimos vestigios de orgullo. Ha arrojado de sus tronos a los poderosos y ha exaltado a los humildes. Esta sería la revolución social. El Evangelio pone final a las etiquetas y al prestigio del mundo. Cuando nos damos cuenta de lo que Cristo hizo por todas las personas, ya no queda ninguna de ellas, no queda ni una sola persona que podamos considerarla despreciable. Las categorías sociales desaparecen con Cristo. Ha saciado a los hambrientos con alimentos deliciosos y ha despachado a los ricos con las manos vacías. Esta sería la revolución económica. Una sociedad transformada por Cristo es aquella en la que nadie querría tener demasiado, mientras otros tienen demasiado poco. Para otros, el Magnificat anticipa la predicación de las bienaventuranzas. Sería una precuela, esto que está de moda, precuela, secuela, pues en este caso sería una precuela del Sermón del Monte. Y si recordáis, el Sermón del Monte nos dice y nos habla de dichosos los pobres y los hambrientos. ¡Ay de vosotros los ricos!
En el Magnificat se habla tanto de categorías sociales como de actitudes del corazón, indicando cómo todo cuanto Dios realizó en el Antiguo Testamento, dispersando a los pobres, a los poderosos y a los prevaricadores, y defendiendo a los pobres y a los humildes, Dios lo seguirá haciendo en la nueva alianza a través de la acción regeneradora de Jesús. Pero pienso que aparte de estas interpretaciones que se hacen sobre el Magnificat, a pesar de todos estos comentarios y otros muchos que se pudieran hacer, el Magnificat es un canto de alabanza a la grandeza y la misericordia de Dios. El Magnificat tiene en su centro la acción de Dios. Yo creo que el protagonista en mayúsculas del texto del Lucas 1, desde el versículo 5 al 56, pienso que el protagonista en mayúsculas es Dios mismo. No es Elizabeth porque fuera estéril. Es que la buena nueva de Dios consiste en que Él se dignó a transformar nuestras tragedias en bendición. No es María que fuera más devota, es que es la gracia de Dios que decidió dónde actuar. No es María porque fuera una joven virgen, es que ninguna cosa que Dios se proponga hacer, según su voluntad eterna, nunca será imposible. Todo en el Magnificat es acerca de Dios. Como todos los salmos, el Magnificat refleja la vida de cada ser humano. Los cánticos de los salmos, siempre han suscitado un especial interés porque en ellos se encuentra una amplia gama de sentimientos humanos como la alegría, la alabanza, la tristeza y la angustia, la fortaleza y la debilidad, la victoria y la derrota, la confianza y el desaliento. Pero el salterio es la voz de Dios. Es la voz de Dios que se convierte en oración de los hombres cuando se ponen en su presencia porque saben que necesitan de su amor y de su gracia. En esta canción, María, con toda su alma y con todo su espíritu, engrandece y exalta a Dios como su Señor, su Dios, su Salvador, poderoso, santo, misericordioso. Este es Dios. Esta es la nadala de María. Dios es misericordioso. La misericordia es una de las características divinas que el Magnificat pone en evidencia. La misericordia de Dios comienza cuando Él mira hacia abajo. Las grandes cosas que Dios hace están en relación con su mirar hacia abajo. Nadie es comparable al Señor nuestro Dios, que reina allá en lo alto y que sin embargo se inclina para mirar el cielo y la tierra. Salmo 113. Aunque el Señor está en lo alto, se fija en el hombre humilde y de lejos reconoce al orgulloso. Salmo 138. La misericordia de Dios está vinculada a la promesa que hizo a Abraham y a toda su descendencia. María ensalza la pura gracia y la misericordia de Dios porque Él no la acogió a ella por méritos propios, sino en virtud de la propia promesa que en su tiempo Dios hizo a Abraham y de la misma manera a todo Israel. Por pura gracia lo prometió y por pura gracia lo cumplió. Todas las generaciones continuarán experimentando esta misericordia de Dios, quien interviene a favor de los oprimidos y menos favorecidos. Dice una de las frases del Magnificat, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Esta es una promesa sobre la que se basa la obra de la salvación. Por todo esto, Dios es nuestro Salvador y su nombre es santo
y poderoso. He comenzado comentando cómo los grandes maestros del arte nos pintan y nos representan a la Virgen bienaventurada de tal manera que no se observa nada en ella que sea desfavorecedor, solo aspectos grandiosos y encumbrados. Lutero escribió al respecto lo siguiente: no nos dejan ver ahí el ejemplo alguno que nos pudiera consolar. Hace referencia precisamente a estos cuadros y a estas imágenes sobre María. María es elevada por encima de todo ejemplo, cuando debería, y ella misma preferiría, aparecer como el mejor espejo de la gracia de Dios, que atrajese a todo el mundo a la gracia divina, a la firme confianza, al amor, a la alabanza, de tal forma que precisamente por mediación suya todos los corazones llegasen a adquirir una opinión de Dios tal que pudieran decir confiadamente: oh bienaventurada Virgen y Madre de Jesús, qué estupendo consuelo nos ha manifestado Dios por tu medio, porque se ha fijado tan graciosamente en tu indignidad, en tu bajeza, que esto mismo nos hace pensar que en adelante, y siguiendo tu ejemplo, no nos despreciará a nosotros, pobres hombres, insignificantes, sino que nos mirará también graciosamente. La gracia que miró a María y que la eligió para una misión trascendental en la historia es la misma gracia que nos ha alcanzado a nosotros. Esta es la María que fue elegida para traer al Mesías al mundo y reflejar la gloria de Dios. María fue portadora de buenas noticias porque llevó a Jesús en su interior y porque en su canción nos ha transmitido la obra salvífica del Creador. Y si me permitís una licencia gráfica, espero que no cometer ninguna cosa rara. Si me permitís una licencia gráfica, pienso que los cristianos somos María. Somos Marías, cada uno de nosotros. Porque como María somos portadores de Jesús y traemos a Jesús al mundo. María llevó en su seno al Jesús físico por obra del Espíritu Santo. Y los cristianos somos portadores del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor, por la obra del Jesús, nacido físicamente de María. Somos transmisores de las buenas noticias de salvación en Cristo. ¿Podéis imaginaros? ¿Podéis imaginar esto? Que cuando vamos por la calle somos María, llevamos a Cristo. Cristo está en nosotros. Precisamente dice el apóstol Pablo en Colosenses: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Andreu comenzaba el culto de la misma manera que yo voy a terminar ahora el sermón. ¡Qué Magnificat vamos a cantarle a él! ¿Qué alabanza vamos a expresar? ¿Qué decimos o qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué canción vamos a cantar al mundo? Que el Señor os bendiga.